Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar las furgonetas y autocaravanas que más nos han gustado para viajar por China haciendo vídeos. Después de varios meses viendo diferentes opciones, creemos que ya estamos muy cerca de tomar una decisión, pero queremos saber vuestra opinión. Además de enseñaros los diferentes modelos, hablaremos de las ventajas y desventajas que tiene cada uno y de cómo encajarían en nuestros planes de tener una vida seminómada. Es más, al margen de que os interesen o no este tipo de vehículos, vamos a comentar aspectos del turismo en este país que podrían resultaros útiles si venís de viaje, cosa que seguramente se volverá más fácil en los próximos meses. Y si os gustan las autocaravanas, en principio los extranjeros también podemos alquilarlas en China, siempre y cuando contemos con el permiso de conducción necesario. Hoy estamos en un concesionario de Maxus, una marca con modelos asequibles que fueron los que hicieron que nos planteásemos esta posibilidad. Pero no nos hemos olvidado de Chang'an y su autocaravana, aunque aquí también tienen algo similar que nos servirá para valorar sus pros y contras. Aclaración importante, estos vídeos no están patrocinados por las marcas que acabamos de mencionar, no nos pagan, no nos dan comisiones ni recompensas de ningún tipo por hacer esto. Nos dejan grabar los modelos porque al fin y al cabo es publicidad para ellos, pero nada más. La verdad es que Lele y yo no somos muy hábiles a la hora de sacar provecho comercial a nuestro canal, o quizás es que no hemos tenido buena suerte. Nos comentaron que algunos fabricantes chinos de autocaravanas tenían planes de exportar a Europa o América, pero de momento no son más que eso, planes. Y aunque sí nos han ofrecido algún descuento, sobre todo para los modelos más caros, sigue siendo un dineral. Estamos hablando de casi $50.000, muy por encima de los 35.000 que nos planteamos como máximo si llegábamos al 1.000.000 de suscriptores. Hay gente haciendo vídeos en China a los que ofrecen mejores descuentos. Nosotros en ese sentido no somos tan atractivos para ellos porque nuestro contenido no se ve aquí y tampoco nos han contactado de empresas occidentales. ¿Qué le vamos a hacer? 从我们整体的客户群体来说，退休的群体大概占到了60%-70%，但是我们目前的群体来说啊，它会从老年群体，再向中青年的这种群体来过渡。因为我能明显的感觉到，就是我的客户里面啊，去年可能10个客户里面有9个都是50多岁以上，但是在今年的话，疫情缓解了之后，对吧？这个口罩的因素弱化了之后，在我们的话，我目前都已经有3到4个客户，他是一个年轻人，真的就是30-40多岁的。 Yo pronto voy a dejar de ser profe de español, era muy difícil compaginar ambos trabajos, imposible si queremos viajar más, así que eso significa que vamos a tener menos ingresos. También estamos pagando el apartamento y quizás es un poco arriesgado añadir otro préstamo, aunque en China últimamente nos están animando cada vez más a endeudarnos. Se nos está invitando a consumir un poco más, a no ahorrar tanto, aunque la tradición de hacerte con un buen colchón económico sigue siendo muy fuerte. A lo mejor unos youtubers españoles en nuestra situación dirían, va, me lanzo y si luego sale mal ya venderé la autocaravana y ya está. Pero aquí, por ejemplo, la sanidad pública no está tan desarrollada y eso hace que muchos se preocupen de tener unos ahorros por si las moscas. Además, en nuestro caso, si las cosas se ponen muy feas entre los Estados Unidos y China, podríamos llegar a tener problemas solo por hacer vídeos desde aquí. O sea, hay toda una serie de razones que nos desaniman a la hora de invertir tanto dinero. Pero es que no solo es eso, aunque nos las apañásemos económicamente, es posible que no nos salga rentable o que no sepamos aprovechar una caravana grande. Nosotros somos 3 adultos, una niña bastante revoltosa y un pato. Pero es que además Lele da clases de mandarín online y es complicado que pueda trabajar en las condiciones apropiadas con todos ahí, casi al margen de lo grande que sea el vehículo. Por eso es muy posible que compremos el modelo que compremos, tengamos que pagar por una habitación de hotel cuando viajemos en familia. Pero es que eso en China no es una desventaja, porque los hoteles siguen siendo muy económicos, sobre todo cuando puedes escapar de las zonas más turísticas. Si sabes buscar, puedes encontrar habitaciones por menos de 20 euros, aunque tampoco puede ser muy exigente. Entonces es un poco desperdicio tener una autocaravana grande con 2 camas para que luego Baby y la madre de Lele no duerman allí. Y a lo mejor algunos diréis, con lo baratos que son los hoteles, yo ni me planteaba lo de la autocaravana, seguiría viajando en coche, tren o avión y listo. El problema es que ahora mismo el canal funciona con un ritmo de publicación de vídeos bastante alto y
cada vez que nos desplazamos tenemos que llevar mucho equipaje, así que necesitamos algo que nos dé más flexibilidad. Hasta ahora nos las hemos apañado con el Golf, pero si vamos todos, incluido Pachi, entramos un poco justo. Y además no todos los hoteles admiten a extranjeros porque necesitan una licencia para ello y aunque pasa cada vez menos te puedes encontrar con problemas. Cuando viajamos, lo primero que hago es llamar a los hoteles para preguntar si Javi se puede quedar. Y eso al final es una complicación más cuando vamos justos de tiempo. Por eso empezamos a pensar en un vehículo donde entre el equipaje sin problemas, en el que podamos estar los 4 cómodamente e incluso pasar la noche. A ver, tampoco nos vamos a deshacer del Golf porque para desplazarnos en Changsha nos viene muy bien. Pero igual se nos ha quedado un poco pequeño para lo que queremos hacer con el canal y creemos que es mejor contar con al menos una furgoneta. Por ejemplo, Lele y yo podemos hacer un viaje relámpago un jueves o un domingo a la noche después de publicar el vídeo, conducimos un rato, dormimos, luego un poco más de carretera por la mañana y aparcamos prácticamente donde vamos a grabar. Además, aunque ya podemos editar los vídeos sobre la marcha porque contamos con un buen ordenador portátil, es muy posible que tengamos que volver a casa o acercarnos a una ciudad para poder subir los vídeos, porque en 4K ya son unos cuantos gigas y hace falta una conexión decente. Para ciertos tipos de viajes, conducir y dormir en el mismo vehículo es lo mejor. También nos hemos planteado comprar autocaravanas más grandes, como esta que veis montada sobre la base de un pequeño camión. Al contrario de lo que podría parecer, a veces tienen buenos precios, sobre todo cuando se trata de algún modelo que no se ha vendido muy bien. Este nos ha parecido una maravilla, podríamos estar los 4 ahí y si Baby se porta más o menos bien, Lele incluso podría dar sus clases. Además solo cuesta un poquito más que la de Chang'an, pero sigue siendo mucho dinero. Y luego están los problemas de acceso, de aparcamiento y, como decíamos antes, de no saber aprovecharla. ¿Qué pasa si pese a su amplitud no podemos compaginar el trabajo de Lele? Si vamos a tener que recurrir a hoteles es un desperdicio. Y para los viajes relámpago que hacemos nosotros dos ya es demasiado. Puede pasar que vayamos a explorar una provincia durante 2 semanas, por ejemplo, pero que nos dé pereza hacer desplazamientos cortos con semejante camión. Son cantidad de cosas las que hay que valorar y es mucho más complicado de lo que nos habíamos imaginado, sobre todo cuando no eres rico, claro. Maxus tiene esta nueva furgoneta que ya os enseñamos. Es muy completa, con 2 camas y baño, pero cuesta mucho dinero. Prácticamente lo mismo que el camión. Claro, ofrece mucha comodidad en unas dimensiones más reducidas. Es más práctico para conducir y aparcar y eso se paga. Estas autocaravanas montadas sobre una base de pickup como la de Chang'an son chulísimas, tienen mucho éxito, pero yo tengo miedo de que al no formar parte de la misma estructura, del mismo vehículo, con las vibraciones y los golpes se acaben descacharrando. A ver, esto para que luzca en los vídeos no tiene rival. Si lo grabas con un dron mientras conduces por un paisaje bonito queda... ¡mua! Pero si luego envejece mal o se pasa de moda, ¿qué hacemos? Por eso lo más probable es que volvamos al planteamiento original y compremos algo como lo que veis, que no tiene baño, pero se puede montar una cama bastante amplia para 2 personas sin problemas, tiene frigorífico, microondas, agua caliente, calefacción, aire acondicionado y una batería decente para editar vídeos sobre la marcha o dar clases online. Y en realidad también podemos comprar un baño portátil que seguramente nos dará menos dolores de cabeza de cara al mantenimiento. Lo mejor de esto es que no tenemos que esperar a tener 1 millón de suscriptores. Si a vosotros también os gusta, la podríamos tener en cosa de pocos meses, antes del verano. No lo podemos hacer ahora mismo porque tengo que completar el cambio en mi situación laboral y tenemos que ver qué pasa con el permiso de residencia que solicité. Pueden ser trámites complejos y preferimos esperar hasta entonces. Para las autocaravanas caras tendríamos que esperar más tiempo y eso también significa menos viajes hasta entonces. Si no os convence demasiado su apariencia, la podemos tunear. Legalmente podemos pintar el 60% de la superficie. También se puede colocar una tienda encima, un soporte para equipaje, para bicis, escaleras... Todo esto está muy bien, pero vamos a ver qué nos recomienda la gente comercial, que ya nos conoce desde hace un tiempo. 其实按照您的功能使用上面的需求来说啊，咱们从几个维度，首先底盘方面的话，我觉得您是更适合这种好开一点的车型，所以对于车身的尺寸定位，我希望它是小一点的。然后您这样子的话，平时可能在市区也会用得上，然后平时户外旅行露营的话也能使用得上。那么它是一个多场景的应用模式。然后在上装部分的话，我觉得可能我们像年龄啊还没有达到那个完全退休的层次，对吧？那么我们希望功能尽量去简化，那么把它的床以及客厅的这一块功能把它凸显出来。那这样子的话，我们在车里面的整个活动空间会变得更大。
那我们后期的话，总结起来，从底盘到上装，我更建议是我们这种偏露营性质的，比如说 RV Life 的这种露营房车，这种更切合您个人的一个自身需求。 Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!